La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Jochi Vicente, economista. Como dijimos al inicio, fue presidente de ANGE, fue presidente de la Cámara de Comercio, destacado economista, asesor, y ahora forma parte del gabinete económico del candidato Luis Abinader. Muy buenos días, Jochi. Buenos Placer. días. Buenos Hacía días. un tiempecito que Jochi, Mucho gusto, bienvenido. desde que era presidente de la Cámara de Comercio, fue creo que la última vez. Sí, gracias por la invitación. Aquí siempre somos muy bien atendidos. Bienvenido Exactamente. siempre. Vamos a hablar de economía, pero primero vamos a hablar de política, Jochi. Yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Alejandro Fernández y que le hice A Lisandro Macarrulla. Macarrulla, sí. Tú eres un economista brillante, exitoso, nunca habías participado en política. ¿Por qué das el paso de participar activamente en política y por qué con Luis Abinader? Mira, sencillo, yo creo que hay dos razones fundamentales. Como tú muy bien has dicho, lo dijiste también en la introducción, toda mi carrera profesional he estado, digamos que del lado del sector privado, muy involucrado con asociaciones empresariales, ANGE, la Cámara de Comercio, la IRD, CONEP, Finjus. Yo he sido parte de todo eso. Y una cosa que me preocupa y me ha llenado de preocupación es que a través de esas instituciones, uno como ciudadano, como empresario, como parte del sector privado, trata de poner su grano de arena. Pero yo me he dado cuenta que ese grano de arena tiene una gran limitante, porque uno hace recomendaciones. Por ejemplo, en ANGE tiene, desde cuando yo fui presidente en el 2001, los 20 deseos de ANGE. El CONEP recientemente acaba de celebrar su convención empresarial, donde se analizan los problemas de la nación, se dan soluciones. Y te confieso que tengo una frustración, porque tú ves los 20 deseos de ANGE del 2020 y ves los 20 deseos de ANGE del 2001 cuando yo fui presidente. Y siguen siendo los mismos. Y prácticamente siguen siendo los mismos. Lo mismo pasa con los temas desarrollados en la Convención Empresarial. Entonces, yo creo que yo tengo algo que aportar. Y definitivamente, desde fuera es muy difícil hacer los cambios. Y esa fue, yo te diría que la razón principal que me movió a mí a dar ese paso. Porque como dijo José Manuel Paliz en el último almuerzo dentro del campo, no en las gradas. Y nada, yo he dado ese paso de estar jugando ahí dentro del campo de pelota. Pero hay otra razón que quizás es más egoísta que esa. Egoísta hasta cierto punto. Y la razón es, mira, y no es desconocido, más de la mitad de la población de nuestros ciudadanos se quiere ir del país. Eso no lo digo yo, eso tú buscas Latinbarómetro, eso está ahí. Y te digo egoísta porque yo lo vivo en carne propia. Mis hijas, yo tengo 3 hijas, una de ellas no está aquí, está trabajando fuera. Y a mí eso me preocupa, ver que los jóvenes lo que quieren es irse del país. Mis otras 2 hijas todavía no se han graduado del colegio y también se quieren ir. Entonces, ese indicador, que es un indicador general, en el caso particular mío, es de un 100% y eso nosotros tenemos que cambiarlo. Y yo creo que en la medida en que uno se adapta a una situación quizá de comodidad, porque ha tenido cierto éxito a nivel profesional, uno no puede seguir indiferente. Y esa, yo te diría que en adición a la primera, es la segunda razón. O sea, yo quiero que este país cambie y que cambie para bien. Y para poder hacer ese cambio, yo creo que yo tengo algo que aportar. Ahora, Jochi, ¿por qué Luis Abinader y no otro candidato? ¿Qué viste en él que no tienen los otros y que desde esa plataforma sí pudiera hacer realidad no solamente el aporte personal, sino ser escuchado
con las recomendaciones que sistemáticamente viene haciendo el sector que muchos años tú representaste? Bueno, yo creo que, bueno, mira, a Luis y yo nos graduamos del mismo colegio, pero sin embargo yo a Luis no lo conocía. Él se graduó 3 promociones antes que yo, cosa muy rara porque en esos tiempos, pues, un poco como que la gente más o menos se conocía. Yo a Luis no lo conocía. Tengo muchos amigos en común, no lo conocía. Luis constantemente me estuvo llamando para que me integrara y de alguna que otra forma, quizás más tímidamente que otra, desde hace un tiempo, pues contribuí a algo, pero por esa misma quizá tema de indiferencia, de comodidad, pues quizás no daba ese paso tan profundo como lo he dado ahora. Y yo te diría que después de haber conocido más de fondo a Luis en este proceso, Luis tiene para mí 2 características que son fundamentales, con las cuales si no existiesen yo no estuviera ahí. Uno, que él va a ser un gobierno ético y que va a ser un gobierno transparente. Pero el gobierno no lo hace una persona, sino un equipo y con mucha gente que le acompaña. Pero da la dirección, pero da la dirección. Y si tú no tienes una cabeza que traza una dirección, es muy difícil hacer los cambios. Entonces, Luis se ha rodeado de muy buenas personas, por ejemplo, en el equipo económico del gabinete presidencial y los economistas que participan también del PRM. Yo he visto muchas personas buenas, hay personas que yo no conocía, y que a medida que me he ido integrando me he quedado sorprendido con la capacidad y el interés que tienen por hacer cambios sustanciales y en la dirección correcta. Y eso a mí me dio tranquilidad, porque yo no me iba a meter en un sitio en donde yo viera que verdaderamente no estaban las condiciones para dar un cambio en la dirección correcta. Y segundo, en un sitio en donde quizá la opinión o sugerencia que uno pudiera dar o las contribuciones que uno pudiera hacer no iban a ser consideradas de una forma objetiva y analizadas bajo el prisma de si esto beneficia o no el desarrollo económico de la nación. ¿Y cómo te has sentido? Y te hago la pregunta porque es tradicional que en los partidos políticos, cuando vienen empresarios que apoyan al candidato, los que ya sí son políticos y son dirigentes, lo ven lo ven de reojo y con cierto recelo de que pudieran eventualmente ocupar un protagonismo alguien que llegó a última hora, y los otros que tienen más tiempo creen que ese espacio es de ellos. ¿Cómo te has sentido? ¿La atmósfera que se ha respirado, cómo ha sido? Yo me he sentido bastante cómodo. Yo creo que tanto en el gabinete como en el partido hay la disposición de atraer gente nueva. Mira, la misma encuesta Latin Barómetro, por ejemplo, con relación a la confianza que tiene la población en los partidos políticos, es una de las instituciones con peor índice de desconfianza. El 84% de la población no confía en los partidos políticos. Entonces, uno tiene que involucrarse para que verdaderamente se produzca el cambio que todos nosotros como ciudadanos queremos. Y dentro del partido yo no he sentido ningún tipo de reacción contraria, al contrario, lo que he visto es... ¿Han sido acogidos? Sí, acogidos, y yo creo que cuando tú ves un partido renovado como es el PRM, es un partido joven, hay dos cosas también que me hicieron sentir cómodo y dar ese paso. Tú ves el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ese sí es joven, no como tú me dices a mí. José Ignacio yo creo que tiene menos de 40 años. Sí. Y Carolina Mejía, que es joven igual que yo, porque nos graduamos juntos, son gente con una visión y una dirección y un interés por hacer que las cosas cambien. Entonces, para responderte tu pregunta, yo no he sentido reacción, yo no he sentido rechazo, al contrario, lo que yo he sentido son los brazos abiertos. ¿Y con los empresarios, te han sumado o te han criticado? No, al contrario, yo no he tenido
mucha gente obviamente se pregunta, ¿y por qué tú te vas a meter en eso? Esa es la pregunta. Pero no te han dicho, tú sí eres valiente. Mucha gente me ha felicitado. Yo vi la entrevista que tú le hiciste a Alejandro el lunes, creo, que decía que él se sorprendía, que la gente lo felicitaba por hacer esto. Y la verdad es que eso te dice a ti, te manda un mensaje de que hay algo que está faltando en el ejercicio de la política y en la conducción de los destinos de la nación, que la gente de fuera te felicite por integrarte a algo que debe ser visto como algo normal dentro de una sociedad. Jochi, vamos a una breve pausa. En el próximo segmento vamos a meternos de lleno en la economía y en los lineamientos económicos del programa de gobierno de Luis Abinader. Volvemos, quédense con nosotros. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Jochi Vicente, economista, expresidente de ANGE y de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito, y ahora pues forma parte de lo que se llama Gabinete Económico del candidato presidencial Luis Abinader. Jochi, la economía. Algunos que han desfilado por aquí hablan de la necesidad de tener un nuevo modelo económico, distinto al que tenemos, y hacer ese cambio y continuar con la agenda que tenemos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la visión de Jochi Vicente al respecto? Bueno, mi visión y la visión tanto de Luis como de la gente que integra en el equipo económico es que es cierto, nosotros tenemos un modelo económico que produce muy buenos resultados en cosas específicas. Por ejemplo, crecimiento del PIB, tasa de inflación moderada, tasa de devaluación moderada que son buenas y controlada. Sí, pero no es lo único. Y el problema es cuando todos lo queremos medir con esas 3 o 4 variables y nos olvidamos de otras variables que son igual o quizás más importantes que esa. Cuando tú tienes que un 84% de la población no está contento con su desarrollo económico, eso te da a ti un indicador de que hay algo mal. Aun cuando tú tengas aquello otro, que tú puedas decir que está controlado o que hay buen desempeño. Cuando tú tienes que el 64% de la población dice que su salario no le alcanza para cubrir sus necesidades, es un indicador que te dice que el modelo económico tiene algo que está fallando. Yo quizá la mejor paralelismo o analogía con respecto a eso es, si tú tienes un carro y el carro tiene un motor de 8 cilindros nuevo, pero ese carro tiene el aire acondicionado dañado, las gomas la tiene lisa, no tiene aceite, tú puedes decir que tienes un tremendo motor que es necesario para hacer, vamos a decir que correr o avanzar el carro, pero si todo lo demás tiene precariedades y no funciona, el carro no se mueve a la velocidad y a la distancia que tú quieres. Y yo creo que eso es lo que pasa con el modelo económico de nosotros. Nos hemos enfocado mucho en el tema macroeconómico, lo cual es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de una nación. Entonces, nosotros tenemos la zapata, pero todo lo demás tenemos problemas. Cuando tú ves, por ejemplo, el tema de la educación en este país, señores, es una vergüenza. O sea, nosotros acabamos de ver la prueba PISA, en donde prácticamente nos quedamos igual y en algunos casos inclusive hasta retrocedimos, después de haber invertido 20,000 millones de dólares en los últimos 7 años. Entonces, eso no puede seguir, eso hay que cambiarlo, porque de nada sirve tú vanagloriarte de que hay un crecimiento económico sostenido por los últimos X años,
que, ojo, ese crecimiento, con excepción de varios episodios, es un crecimiento de hace 50 años. La economía dominicana tiene 50 años creciendo a tasas relativamente altas. Tú puedes sacar 2 o 3 periodos de crisis, algunas crisis políticas, otras crisis económicas, pero con excepción de esos 2 o 3 periodos, la economía dominicana es una economía que crece. Entonces yo creo que nosotros hemos logrado controlar el tema, vamos a decir que macroeconómico, y ahora nosotros tenemos que concentrarnos en aquellas cosas que verdaderamente impactan el desarrollo de las personas: la educación, la salud, la seguridad, y definitivamente nosotros tenemos que atacar el tema institucional y de corrupción, porque sin eso vamos a seguir exhibiendo muy buenas cifras macroeconómicas, y en el resto de los indicadores, que son los que le duelen a la población, entonces en buen dominicano nos vamos a quemar. Oye, pero todas esas cosas que tú señalas que son correctas chocan con el tema fiscal, con una baja presión tributaria, con un endeudamiento que probablemente va a cerrar con el 42% del PIB. Si tú le agregas el sector público total, quizás estamos por 53, 54% del PIB. Tienes una gran deuda, limitaciones fiscales. Entonces, ¿cómo van a afrontar esa parte ustedes? Bueno, lo primero es entrarle a la calidad del gasto. O sea, el gobierno actual no tiene legitimidad para hablar de aumento de impuestos. No lo tiene, porque la población asocia el tema, vamos a decir, de la mala calidad del gasto que se refleja en esos indicadores de salud, en esos indicadores de la prueba PISA, y cuando uno ve eso, entonces ahí viene todo el tema de la justificación de la evasión y de la elusión. Yo no pago impuestos porque yo no voy a pagar impuestos para que los gobernantes de turno malgasten mi dinero. Yo no pago impuestos para meterme en una obra como es Punta Catalina, en donde hay 464 millones de pesos gastados en publicidad. Yo no pago impuestos porque hay una obra llamada Punta Catalina, en donde hay más de 500 millones de pesos gastados en asesores financieros, económicos, legales. Y tú dices, pero ven acá, esta no fue una obra que fue concesionada a una empresa para que me la haga llave en mano. ¿Por qué yo, Estado, tengo que gastar en publicitar la obra 464 millones de pesos? Entonces, ahí hay un problema serio de legitimidad. Entonces, nuestro plan es primero atacar la calidad del gasto. Si nosotros no damos una señal clara a la población de que sus impuestos se están gastando de una forma correcta, ética y transparente, aquí no vamos a subir la presión tributaria jamás, porque la población se va a rehusar a pagar sus impuestos como debe hacerlo, como la ley lo establece. Entonces, una vez agotado todo el tema de la mejora de la calidad del gasto, la recuperación de la institucionalidad del país, el cambio de la percepción de la corrupción en el país, entonces ahí nos sentaremos a hablar del famoso pacto fiscal, que definitivamente va a tener que tomar en cuenta tanto el gasto como los ingresos, que es la parte agria y amarga, y a la cual este gobierno ha rehuido a su obligación bajo la Estrategia Nacional de Desarrollo para hacer los 2 pactos fundamentales que quedan, que están en esa ley, que es el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Ahora, Jochi, para demostrar eso, que hay austeridad, que hay transparencia, eso requiere tiempo para que la población asimile que esos recursos están siendo bien utilizados. Sin embargo, varios economistas de tu equipo que han participado en el programa indican que es inminente que las reformas se hagan en el 2020. Entonces, ¿cómo va a ser esa dinámica? Bueno, mira, yo no sé si es inminente o no, porque no hemos pasado la última reforma fue en el 2012 y el país sigue para adelante con muchas precariedades, como tú muy bien dices, con precariedades en el área de salud, con precariedades en el área de seguridad ciudadana. Sin embargo,
hay señales que tú puedes dar, que te hagan, que te legitimicen frente a la población a la hora de la discusión de un pacto fiscal. Lo primero es una justicia independiente. El nombramiento el hecho simple y sencillo de nombrar a un procurador que la población entienda que verdaderamente es independiente, ya eso es una señal. Obviamente la calidad del gasto toma tiempo en ver los resultados, porque tú estás hablando, por ejemplo, de indicadores tales como mortalidad infantil, mortalidad materna, que somos, tenemos en esos, por ejemplo, en esos indicadores, tenemos más del doble del promedio de Latinoamérica. Eso toma tiempo, pero tú tienes que empezar para poder llegar a una meta concreta. En el tema de seguridad ciudadana, también toma tiempo. Eso no va a ser de que en un mes. Eso va a ser 1 año, 2 años, pero tú tienes que ir dando señales de que verdaderamente la conducción de lo que son las finanzas públicas han tenido un cambio, porque si no, aun cuando tú hagas una reforma tributaria, que ojo, esa reforma tributaria va a ser compleja, porque dentro de esa reforma tributaria hay que bajar tasas. O sea, cuando tú ves las tasas que nosotros tenemos, la tasa de impuestos sobre la renta del país, 27%. ¿Tú sabes cuánto es el promedio de Europa en tasa de impuestos sobre la renta? 21%. En Estados Unidos acaba de hacer una reforma, hace 1 año, la reforma tributaria, las empresas pagan el 20%. Entonces, ahí hay temas complejos que hay que enfrentar. Ahora, nada de eso, si tú no tienes legitimidad frente a la población, tú lo vas a poder lograr. Tú puedes hacer la reforma tributaria que tú quieras y la población va a buscar los mecanismos para evadirlo o para utilizar mecanismos de elusión y no hacer su aporte que le corresponde a la sociedad vía los impuestos. Jochi, ¿qué contempla el programa con el tema monetario, específicamente el déficit cuasi fiscal y la deuda del Banco Central que sigue creciendo? Con el estado de certificado, es decir, ¿qué plantean ustedes? Mira, ese tema lo hemos analizado. Yo creo que de la ley de recapitalización del Banco Central ya se venció. Sí. Ahí nosotros hemos identificado algunas acciones que hay que hacer. Lo primero es que hay que quitarle al Banco Central la potestad que actualmente tiene de utilizar esos instrumentos que son fundamentalmente deuda para hacer política monetaria. Porque el Banco Central ahora mismo compite con el Ministerio de Hacienda en las colocaciones de deuda interna. Entonces tú tienes una distorsión muy grande donde tú tienes 2 emisores de deuda en donde hay uno que dependiendo de lo que quiera hacer con su política monetaria a lo mejor te destruye una planificación con respecto a tasas de interés de las emisiones de títulos de Hacienda. Entonces eso hay que limitarlo. No puede ser que el Banco Central por sí solo, haciendo política monetaria con esos instrumentos, incida en la política fiscal y de colocación de deuda. Que haya un solo emisor de deuda. Un solo emisor, o si eso no es posible por un tema de orden práctico, que haya una coordinación verdadera. Aquí, por ejemplo, se ha hablado de, ¿cuánto? Yo no sé, tenemos como 1 año hablando del famoso fideicomiso y se publicó recientemente que llegó un acuerdo. Sí. Pero para sustituir la ley. Entre Banco Central y Hacienda, pero ¿cómo que un acuerdo de intención? Aquí lo que hay que hacer es implementar lo que todo el mundo sabe que es lo que hay que hacer. Y lo segundo, con respecto al Banco Central, es el cumplimiento de unos aportes fiscales que tienen que darse para ir reduciendo hasta eventualmente eliminar todo el stock de deuda que tiene el Banco Central y que no le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la ley no se cumple porque el gobierno central no hace los aportes o no hizo los aportes que estaban establecidos en la ley,
Y dos, cuando lo cumple parcialmente. Entonces, nuestra posición es, nosotros vamos a establecer un aporte y nosotros lo vamos a cumplir. Sí, porque ahora el 0,7 del PIB no se ha cumplido desde el año 14. Se cumple, pero con retraso. Parcialmente. Pero con retraso. Y para el presupuesto del 2020, ese 0,7, ahora 0,6. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú estás dando? Tú no tienes interés de resolver el tema de la recapitalización del Banco Central. ¿Por qué? Porque es muy fácil tener un problema, yo digo que hasta cierto punto escondido, pero es un escondite que todo el mundo sabemos en dónde está, pero escondido ahí en el Banco Central. Y eso no es saludable, eso hay que irlo corrigiendo. Obviamente eso no se puede corregir de la noche a la mañana, eso tiene que ser un programa paulatino de corrección, pero una vez se establezca la meta, lo que hay que hacer es cumplirla, y que por situaciones políticas no entonces venga la conveniencia de no, ahora no mandamos tal determinado aporte que estaba contemplado en el presupuesto porque lo necesitamos para este imprevisto o este proyecto que se ha metido en el medio. Con el tipo de cambio, Jochi, porque hay economistas que cuestionan el manejo del tipo de cambio, tenemos poco tiempo, cuestionan, tú mencionaste marginalmente la estabilidad del tipo de cambio. ¿Cuál es tu idea con el tipo de cambio? No, aquí nosotros hemos tenido estabilidad cambiaria, eso es un activo que hay que mantenerlo. Ahora lo que nosotros sí vamos a implementar es lo siguiente. Aquí no puede haber alguien haciendo fila y pidiendo favores para comprar divisas. Aquí hay, en determinados momentos, hay episodios en donde hay escasez de dólares. Y tú no puedes someter a una población y un aparato productivo a un tema que no sabe si va a poder obtener los dólares que necesita para pagarle a los suplidores. Entonces, ese nivel de discreción en el mercado cambiario tiene que cambiar. Se tiene que mantener a capa y espada la estabilidad que nosotros hemos tenido, y nosotros tenemos que corregir esas situaciones que se dan por un manejo hasta cierto punto arbitrario del Banco Central con respecto a esa variable. Qué pena no tener más tiempo, Jochi Vicente, pero bueno, yo espero tenerte con más frecuencia desde aquí a mayo y después de mayo. Continuamos, amables televidentes, nos vamos a la recta final del Telematutino 11.